vamos a ser un poquito repetitivas, pero sin duda yo estoy segura que Dios nos va a seguir hablando y afirmando. Y si en algún momento hubo por ahí algo, híjole, el devocional de Ise lo confirmó totalmente. Totalmente. Yo dije, Señor, tú no te equivocas, porque todavía en la mañana que llegué y vi a Pamela ahí, le dije, bueno, ya les platicaré al final, pero no quiero, no, es sorpresa, ay, sí. Pero realmente esto es de parte de Dios. Dios nos sigue hablando de una manera hermosa y afianzando en Él. Y seguimos aprendiendo. Miren, si bien es cierto, en el capítulo 1 del versículo 3 al 14, nuevamente como haciendo una breve reseña, Pablo ha mostrado las bendiciones asombrosas e ilimitadas que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bendiciones que equivalen a nuestra herencia personal de todo lo que pertenece a Él. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bendiciones. Y algo grabado en nuestro corazón ha sido que el Señor nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Que estábamos en su mente, que estábamos en su propósito, aún antes de haber estado en la mente aún de nuestros padres. Eso es algo hermoso y eso es algo que sana nuestro corazón de una manera hermosa e inexplicable, porque así es Dios, ¿verdad? En el resto del capítulo 1, ¿sí? Vamos ya hacia adelante. Pablo ora al Señor, fue lo que, ¿se acuerdan? Que Pam nos compartió la clase pasada. Pablo ora al Señor pidiendo que los creyentes, fíjense bien, pidiendo que a los creyentes a quien escribe, ¿sí? Que era la iglesia de Éfeso, lleguen a entender y apreciar plenamente esas bendiciones. Ok, ya las tenemos, ¿sí? El Señor ya no las dio, ya las repasamos, ya las entendimos. Ok, ahora grábalas en tu corazón, ¿sí? Entiéndelas. Vive plenamente en estas bendiciones. O sea, no son, ok, ¿cuánto hemos aprendido de Efesios? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! La elección, la predestinación, tantas cosas que hemos aprendido acerca de las bendiciones espirituales, ¿sí? Ok, ya las aprendimos. El Señor ya nos habló de ellas, ¿sí? Sabemos que tenemos una herencia preciosa en Él. Ok, ahora vivamos esas bendiciones, ¿sí? Entonces, en esta oración se enfoca en la comprensión que cada creyente debe tener con respecto a los recursos con los que cuenta en su Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, voy a ir rápido, no crean que me voy a estancar todo en eso. En los versículos 15 y 16, Pablo los elogia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pablo los elogia y les dice que está muy contento. Pablo estaba en la cárcel, pero había dos cosas que tenía muy presentes de la iglesia de Éfeso, y era la fe que tenían en Jesús y el amor para con todos los santos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ese amor que solamente podemos dar a través del Señor Jesús en nuestra vida. Ese amor no fingido, ¿verdad? Ese amor verdadero, ese amor que trasciende a un sentimiento carnal, a un sentimiento, a una emoción, iba más allá, y ese era el amor porque se caracterizaban los de la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Después en el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, por su fe, por su gran amor, y los tenía muy, pero muy, pero muy presentes, ¿sí? Ok. Hacia el versículo 17, aquí es donde empieza lo bueno. Dice, vamos a leerlo, ¿ya lo tienen? Dice:
para que el Dios, vamos a leerlo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay dos palabras muy importantes. Si bien espíritu de sabiduría y revelación. Subrayen esas dos. Espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que Pablo oraba. Dice, para que dé a los creyentes, ¿sabes? Una comprensión y apreciación verdadera de lo que ellos son en Jesús. Para que hoy tú y yo comprendamos, ¿sí? Entendamos, apreciemos las bendiciones que tenemos en Él. ¿Sí? Las podemos escuchar, las podemos predicar, las podemos citar, pero una comprensión genuina marca la gran diferencia. ¿Sí? Ese espíritu, fíjense, ese espíritu de sabiduría del que habla, espíritu, está con minúscula. ¿Sí lo ven? Está con minúscula. Aquí me estoy adelantando, pero es como cuando hablamos de un espíritu de servicio. ¿Sí? A eso se refiere este espíritu, un espíritu de servicio, un espíritu de sabiduría, es decir, una actitud, ¿sí? De comprender, una actitud de comprender. Dice, Pablo ora a Dios para que dé a los creyentes una comprensión y apreciación verdadera de lo que ellos son en Jesucristo, con el fin de que puedan empezar a tener una idea de cuán magníficas e ilimitadas son las bendiciones que ya les pertenecían en su Señor Jesucristo. El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, esa actitud que debemos tener cada una de nosotras de ser receptivas de lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Una actitud receptiva. Ok, ya lo sé, ahora lo recibo. ¿Sí? ¿Estamos listas? O sea, esa actitud, ese entendimiento, Señor, danos sabiduría. Fíjense, a mi mente, ayer que yo estaba estudiando, yo estoy bueno, muchas saben y siempre lo platico porque esa es nuestra vida, pero que yo hago escuela en casa con mis hijas. Y mucho hemos hablado durante este año acerca de la sabiduría y de la inteligencia, ¿sí? Muchas, y ahora lo comparto con ustedes, muchas veces nosotras tenemos una gran inteligencia, ¿sí? Existen diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencia emocional, inteligencia artística, inteligencia de ciencias. Todo esto que les estoy compartiendo es lo que regularmente he tenido en clase con mis hijas, ¿no? Y a veces como que por así decirlo, nos sentimos, ok, yo soy inteligente porque yo todo lo que leo me lo aprendo. ¿Cuántas de aquí pueden decir eso? Yo no. Pero yo soy muy inteligente porque se me facilita muchísimo la música. O sea, yo escucho y ya sé qué notas están tocando y ya. Bueno, pero yo soy muy inteligente en el deporte. Bueno, pero yo soy ¿saben? Dios a cada una nos dotó con inteligencia. ¿Hasta ahí? Pero ahora la sabiduría viene a, ¿cómo se podría decir? A conjugarse con esa inteligencia. ¿Por qué? Ojo, porque muchas podemos ser inteligentes en diferentes áreas, pero no tenemos la sabiduría de Dios para usarla. ¿Cuántas personas escuchamos allá afuera en el mundo? Son muy inteligentes, son brillantes, ¿sí? Tienen, wow, proyectos,
¿cómo se dice esto que hacen los científicos? Sí, descubrimientos, hacen grandes descubrimientos en diferentes ramas, en la medicina, en los que van al espacio, bueno, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, podría ser. Ese es un tipo de inteligencia, pero no tienen la sabiduría muchas de esas personas para poderla aplicar. A eso se refiere este tipo de sabiduría que viene de parte de Dios. Una actitud receptiva, ¿sí? Para poder aplicar lo que ya Dios nos ha dado. Ya lo tenemos, ya no tenemos que hacer nada. Ok, muchos creyentes, muchas personas hablan de obtener más de Jesús. Quiero más del Espíritu Santo, quiero más de su poder, quiero más de tantas cosas. A ver, ya lo tenemos. Dios ya no lo dio. Ahora necesitamos esta actitud, este espíritu de sabiduría para poder aplicarlo a nuestras vidas. Fíjense, Pedro dice, en 2 de Pedro 1:3, dice, ¿ya la tienen? 2 de Pedro dice 1:3, 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, vamos a leerlo. Por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué dice? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Por ellas llegáis a ser participantes. Dice, preciosas y grandísimas promesas. Nosotras ya tenemos todas esas bendiciones. Tú y yo ya no tenemos que hacer nada. Ya no las dio. Amén. Dice, Cristo nos dio todo de sí. Cristo no dejó una reserva de bendiciones para dosificártelas. A ver tú, como te has portado muy bien, te voy a dar una bendición. A ver, no, tú ya fallaste, regrésame la bendición. Imagínense. A ver, tú, híjole, no, a ti no te voy a, pero a ti te voy a dar más. No, o sea, Él no tiene las bendiciones aquí y nos las está soltando así. A ver, nos las presta y luego regrésamelas. ¿No? No. Y fíjense, porque en comparación, esta iglesia de Éfeso con la iglesia de Colosenses, fíjense, esta iglesia de Colosenses había sido trastornada por esa clase de filosofía. Esto mismo que les estoy platicando. Pensaban que estaban perdiendo algo de Dios y que deberían suministrar algún acto o requisito humano. Ellos pensaban y estaban enseñando que necesitaban recibir a Cristo además de una filosofía humana. O sea, le ponían de su cosecha. Eso no sucede, ¿verdad? No. También los maestros falsos de Colosas enseñaban el legalismo, además de Cristo. Sí. Defendían prácticas de fiesta, rituales, como algo necesario para alcanzar una posición más espiritual. Lo mismo que estamos hablando hoy. Nosotras no necesitamos agregarle de nuestra cosecha. Y muchas veces queremos hacerlo. Y sobre todo, bueno, aquí estamos en corto, mujeres. Eso se nos hace tan fácil. Eso se nos hace tan fácil en un descuido, ¿sí? Poner nosotros nuestro
granito de arena, ¿verdad? Enseñaban que la búsqueda de experiencias y visiones místicas se tenían que agregar para una obra completa y consumada del sacrificio de Cristo. También fomentaban la creencia de que uno puede ganar el favor de Dios por medio de la abnegación extrema que olvida el placer y comodidad física, aislamiento de la gente, viviendo en situaciones extremas de austeridad para tener mejor favor de Dios. Es por eso la oración de Pablo, es por eso la insistencia de Pablo, es por eso la intercesión de Pablo de decirle a Dios, dales un espíritu de sabiduría, porque sabía que lo necesitaban. El Señor sabe lo que nuestro corazón necesita. Saben qué tambaleamos, saben qué nos desviamos, ¿verdad? Sabe que en un descuido suceden estas cosas que sucedió en la iglesia de Colosenses. Queremos agregarle, queremos ayudarle a Dios. Híjole, para eso somos buenas, para ayudarle. No, Señor, a ver, espérate, yo tengo otro plan. Señor, a ver, espérame poquito, sí lo voy a hacer, pero espérame, resuelvo estos problemas emocionales que traigo que, híjole, me están costando muchísimo. ¿Cómo te explico, Señor? Pero ahorita no. O sí tu palabra, pero también déjame ponerle de mi cosecha. Muchas veces eso hacemos. Dice, muchos cristianos pasan gran cantidad de tiempo y esfuerzo buscando en vano las bendiciones que ya están a su disposición. ¿Cuántas veces buscamos luz en un problema o una situación antes de ir a su palabra? ¿Qué es luz? Como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Sí? Buscamos luz. También pedimos fortaleza. ¿En qué? En otras cosas. En mil cosas. Cada una podríamos dar un testimonio de en alguna situación donde nosotras hemos buscado fortaleza, en otra cosa menos en Dios, cuando su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, esa palabra todo es todo, encierra todo, absolutamente todo. Buscamos también amor de repente, buscamos el favor de la gente, buscamos la aceptación, ¿verdad? Decimos voy a hacer tal cosa para agradar porque creo que voy a obtener favor. ¿Y sabes? Eso es buscar en aguas ajenas cuando Cristo es el agua que sacia nuestra sed. Cuando Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones, y eso lo dice en Romanos 5:5. También podemos buscar paz, ¿sí o no? ¿En qué buscamos paz? A veces buscamos paz en otras cosas. Estamos ansiosas. Estamos con una situación en nuestra mente difícil, buscando respuesta, algo sucede y buscamos la paz en otras cosas. ¿No? A veces dices, ay, es que platicarlo con alguien es bueno. Yo no te digo que no, es bueno en algún momento hablarlo con una persona sabia, prudente, una persona discreta. Sí, es bueno a veces derramar nuestro corazón y platicarle lo que estamos viviendo. Pero antes que buscar esa paz al hablarlo con alguien, debemos buscar esa paz del Señor que dice que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo el Señor nos puede dar y que no vamos a encontrar en ningún otro lado. ¿Sí? Así que, hermanas preciosas, nuestro problema no es la falta de bendiciones, sino la falta de sabiduría para entenderlas y usarlas de manera apropiada y fiel. ¿Sí? Así que tenemos hoy una tarea
muy importante. Ya nos dejó una Isela. Estad siempre gozosas. Orad sin cesar. ¿Sí? Y también pedirle al Señor esa sabiduría para entender todas esas bendiciones que Él ya nos dio y usarlas de la manera apropiada y fiel. ¿Sí? De la manera apropiada y fiel. Acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 2, no, versículo 9. Me pongo los lentes para verlas mejor. Primera de Corintios 2, capítulo 9, a partir del capítulo, Primera de Corintios capítulo 2, a partir del versículo 9. ¿Sí? Amén. Antes bien, ¿ya lo tienen? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego el versículo 10 está muy interesante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Estamos entendiendo? Todo esto nos hace un sentido perfecto. Si en algún momento dudamos, si en algún momento flaqueamos, si en algún momento nos detenemos, ¿de verdad será, Señor? ¿De verdad tú tienes esto para mí? ¿De verdad me amas tanto? A veces enfocamos nuestros ojos en las circunstancias. A veces esperamos en nuestras fuerzas. A veces queremos que las cosas cambien conforme a nuestra necesidad. ¿Sí? Muchas veces nos centramos tanto en nosotras mismas. Muchas veces nos centramos tanto en nuestra necesidad, en mi bienestar, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, en lo que me hace sentir bien, en lo que a mí me gusta, en lo que yo prefiero. ¿Cuántas veces nos vemos en esa situación? Todo gira alrededor de nosotras. Todo gira alrededor de nuestras emociones. Todo gira alrededor de nuestros sentimientos, cuando todo debe girar alrededor de Él. Cuando todo debe girar alrededor de Él. Y es sencillo salirnos de órbita. Es sencillo voltear hacia un lado y quedarnos ahí pasmadas. ¡Hey! El Señor te está hablando. El Señor trata de buscar tu atención. El Señor trata de decirte, mira todo lo que te he dado. Mira todo lo que tienes. Hazte consciente de todo lo que te he dado. Todo esto es tuyo. Es un Dios que restaura. Es un Dios que sana. Es un Dios que anima. Es un Dios que me ama. Es el Dios que me ha dado la identidad. Es el Dios que me ha dado la razón de vivir. Amén. Ok, regresemos a Efesios 1:17. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Ya hablamos de espíritu, ya hablamos de sabiduría, y la sabiduría que tiene que ver con el acto con el cual Dios imparte el conocimiento. Esa era la oración de Pablo. Pablo oraba que Dios diera a los efesios una disposición especial para la sabiduría, la plenitud de un conocimiento y entendimiento piadoso que la mente humana santificada es capaz de recibir. La mente humana santificada es capaz de recibir. Amén. Ese es un requisito precioso. Santificarnos. Ya hemos sido apartados para Él. Trabajemos en esa santificación progresiva, yendo a más, buscándole más, haciendo su voluntad, ¿sí? Para recibir de una manera consciente todas esas bendiciones. Ahora bien, en Efesios 1:18 nos habla de entender la grandeza del plan de Dios. ¿Sí? Entender la grandeza del plan de Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Pablo oraba para que el Espíritu Santo nos iluminara sus corazones, sus mentes, que los creyentes sean totalmente conscientes nuevamente, ¿sí? Que reciban un claro entendimiento de la esperanza a que Él os ha llamado y de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, realmente Él sabía cuál podría ser la deficiencia. Entender la grandeza de Dios. Y nosotros lo podemos decir así, entender la grandeza de Dios. Yo sé que tengo un Dios grande. Yo sé que tengo un Dios poderoso. Yo sé que tengo un Dios bueno, bondadoso, amoroso. Sí, lo entiendo. ¿Lo entiendo? Lo bajo a mi corazón y actúo como eso es, como tener un Dios poderoso. ¿Han visto a una niña pequeña cuando va de la mano con su papá? Cuando va caminando y se siente tan segura. Bueno, yo lo veo mucho con Paula de repente. Y se agarra y así como que a ver, ¿qué puede pasar? O sea, no le preocupa absolutamente nada. Así deberíamos ser nosotros, con esa certeza de la grandeza del Dios que predicamos, del Dios del que hablamos, del Dios que es poderoso, que ha sido tan bueno con nosotras, y de ese Dios. Así debemos actuar y andar todos los días, ¿sí? Estad gozosas, dice la palabra, y orad sin cesar. En el versículo 19 dice, entender la grandeza del poder de Dios. Fíjense, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Usa palabras claves: poder, operación, nuevamente poder, otro tipo de poder, de verdad, se los digo, ahorita les digo qué significa, y fuerza, 4 palabras en ese versículo, ¿sí? O sea, de alguna u otra manera entender el gran poder de Dios. Y Pablo utilizaba 4 sinónimos, esas 4 palabras: poder, operación, poder y fuerza. 4 palabras diferentes, un significado semejante, porque son sinónimos. Miren, poder, el primer poder es dinamita, explosivo, ¿verdad? Operación, una energía, una fuerza energética del Espíritu, ¿sí? Que embiste de poder a los creyentes para que puedan vivir para el Señor. A eso se refiere esa operación. Y luego nuevamente dice poder, potencia, se traduce también dominio. Y por último, fuerza.
es una capacidad dotada que solo opera en los hijos de Dios. Capacidad dotada que solo opera en los hijos de Dios. 4 palabras. O sea, ¿de qué manera Pablo oraba con esa insistencia? Señor, háblales a su corazón. Señor, que entiendan de qué Dios estamos hablando. Señor, que entiendan la grandeza del poder de Dios. Que entendamos la grandeza del poder de Dios que solo actúa en los hijos de Dios. El mundo no lo puede entender. El mundo no entiende cuando decimos, wow, esto lo hemos visto porque es nuestro, ese es nuestro Dios. ¿No? Nosotras sí lo podemos entender porque dice una capacidad dotada que solo opera en los hijos de Dios. Siéntete amada, siéntete privilegiada porque Dios ya te lo dio a ti. En Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, no sé cuánto tiempo tengo, porque todavía me falta. La cual operó en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder, esto habla del poder de resurrección y ascensión, ¿sí? La energía divina que levantó a Cristo de la tumba a la tierra y de la tierra al cielo. El mismo poder que nos levantará hacia la gloria. Amén. El mismo poder que levantó a Jesús es el mismo poder que nos levantará a nosotros. En el versículo 21 dice, entender la grandeza de la persona de Dios. Dice en el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta es una tercera petición de Pablo y es para que el Señor nos dé entendimiento de la grandeza de su persona, pues en su carácter nos da seguridad y poder inalterable. Nos da seguridad y poder inalterable. Dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poderío y señorío, sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. ¿Nos queda claro? ¿Nos queda claro lo que es nuestro Dios? ¿Por qué le decía eso? Fíjense, ¿por qué oraba Pablo así? En el segundo libro, carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10, Pablo le decía algo a Timoteo. Y si me acompañan, segunda de Timoteo 2, versículo 8-10, orando peleada con el capítulo y el versículo. Dice, acuérdate, fíjense, son palabras de Pablo a Timoteo. ¿Por qué nos repite tanto? Dice, fíjense lo que le dice. Acuérdate de Jesucristo, fíjate, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Que Pablo, habiendo pasado por encarcelamiento, por persecución, por situaciones adversas, él no se rendía. Él quería que ellos entendieran quién era su Dios. Él quería que ellos grabaran en su corazón esa grandeza de Dios, ese poder,
ese Dios que se levantó de entre los muertos, ¿sí? Ese Jesús que fue crucificado injustamente, pero que resucitó y subió al cielo. Pablo quería que de una manera u otra entendieran, y hoy creo que el Señor nos está hablando a nosotros, entendiéramos de qué Dios estamos hablando. Después viene el versículo 22 y 23 y dice, ya para terminar, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, versículo 23, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Y sigue afirmando, Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, Cristo es su plenitud. ¿Sí? Jesucristo es el único que lo llena todo y Él da su plenitud a los creyentes, pero en la sabiduría y la gracia de Dios, los creyentes como la iglesia también se constituyen en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Es el único. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro Dios. Él es el Dios que creó los cielos. Él es el Dios que creó la tierra. Hace un momento decía Raúl, nuestro hermano Raúl decía, ¿de qué tanto tenemos que darle gracias a Dios? De todo y por todo, porque hoy te pudiste levantar, porque hoy estás aquí, porque hoy tuviste algo que desayunar, porque hoy te pudiste bañar, porque hoy te pudiste arreglar, a veces más, a veces menos, pero te pudiste hacer algo, porque Dios nos da y a veces nos centramos en lo mínimo, a veces nos centramos en lo que nos falta, a veces nos centramos en lo que me incomoda, en lo que no me gusta. Ay, Señor, es que me vieron feo. Ay, es que hablaron de mí. Ay, es que creo que, no sé, algo. Creo que no están de acuerdo con lo que digo. Teniendo a un Dios tan grandioso, tan poderoso, que nos ha dotado de todo lo que nosotros necesitamos. El punto central de esta petición de Pablo es que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo, cuán seguras estamos en Cristo y cuán inquebrantable e inmutable es nuestra esperanza de herencia espiritual. Ese es el punto, que entendamos, que comprendamos que estamos seguras en Él. Que no hay nada, dice, inquebrantable, inmutable, no se mueve, no es como la mampara, que hoy está aquí, mañana quién sabe, pobrecita, la van a sacar ya. No sé, no, o sea, que hoy estamos, o sea, no, eso no es así, no se mueve, no se va, ya te las dio. Necesitamos sabiduría. Necesitamos ese espíritu de sabiduría. Y pidámoselo a Dios, porque seguramente Dios nos la dará en abundancia. Por último, quiero por favor que leamos Efesios 2:10. Efesios 2:10, a partir del 2:10. Y que lo creamos en nuestro corazón hoy, que lo llevemos grabado en nuestro corazón. Vamos a leer hasta el 16 y dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejadas de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En Cristo Jesús estamos completas. En Cristo Jesús estamos completas, estamos seguras. Su palabra no cambia. Su palabra es fiel. Su palabra es verdadera. Y debemos apropiarla a nuestro corazón. Apropiarla, hacerla viva, ponerla por obras. Entenderla, meditarla. De verdad que a veces, híjole, debería darnos pena. Yo se los digo con todo mi corazón y lo digo de manera personal. Que teniéndolo todo, vivimos como si no tuviéramos nada. Teniéndolo todo, vivimos como si no lo tuviéramos. Habiéndolo hecho Jesús todo, absolutamente todo, vivimos como si no hubiera sucedido nunca. Vamos a reflexionar sobre eso, vamos a ponerlo en manos de Dios y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón, Señor. Porque has tocado fibras importantes en nuestra vida, Señor. Y no se trata de una emoción, no se trata de un momento, Señor. Se trata de ti, de tu palabra presente en cada una de nosotras, Señor. Hoy concientizamos, Señor, de todo lo que tú ya has hecho, de todo lo que tú ya nos has dado, Señor, de lo que nos has dotado, Dios. Y que a veces, Padre Santo, vivimos como si nunca te hubiéramos conocido. Hoy te pedimos perdón por ello, Jesús. Sinceramente, con todo nuestro corazón, Señor, te pedimos que nos perdones. Y hoy hacemos un voto, Señor. Hoy tomamos una decisión. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que a ti te plazca, Señor, darnos ese espíritu de sabiduría, Señor, para poder entender lo profundo, lo grande, lo maravilloso que es tu amor en nuestras vidas. Aún todas esas promesas espirituales preciosas que tú ya nos diste, Señor. Poder entender cuánto nos has amado, cuánto nos has amado, Señor, que antes de la fundación de este mundo estábamos en tu mente, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por ello, Señor. No tendríamos con qué pagarte cada una de tus bendiciones. Podemos darte el día de hoy nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, Señor, consciente de que eres un Dios poderoso, que eres un Dios majestuoso, que eres el Dios que creó los cielos, la tierra, todo lo que nuestros ojos físicos pueden alcanzar a ver y aún más, Señor, aún más. Tú nos has dado todo, Señor. Gracias te damos, no queremos ser hijas irreverentes, Señor, malagradecidas.
sino reconocer, Señor, tu poder, tu gran amor. Y gracias, Padre, por esa insistencia que tienes para con nosotras, Señor. Gracias porque cada día nos muestras que separadas de ti, nada podemos hacer, Señor. ¿A dónde iremos, Padre eterno, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Dios, cuando este mundo se está desmoronando, se está cayendo, Señor? Se está pudriendo, Dios. Cuando nuestros jóvenes, Señor, allá afuera, muchos se están perdiendo y tienen tanta y tanta necesidad de ti, Señor. Permítenos retomar el rumbo. Permítenos, Señor, volver hacia ti y salir, Señor, a proclamar tu palabra, Señor. Hablarles de ti a cuánta persona necesita escuchar y que te necesita tanto. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Jesús. Aún por lo que seguirás haciendo, Señor. Aquí está nuestra vida, nuestro corazón. Aquí está nuestro cuerpo, Señor, que te pertenece. Aquí está nuestra inteligencia, porque tú nos la has dado, Señor. Danos sabiduría para poder dirigirla. Danos esa sabiduría que proviene de ti. Ayúdanos a ser prudentes también. Ayúdanos y danos cada vez más discernimiento en tu palabra, Señor. Te agradecemos profundamente por todo lo que tú has hecho y también por lo que harás en esta iglesia, Señor, en este grupo de mujeres, Padre. Cada una con necesidades diferentes, cada una con situaciones distintas, Señor. Pero a cada una, Señor, tú abrazas, tú consuelas y tú levantas y hablas en lo íntimo de su corazón, Señor. Permítenos seguir adelante. Permítenos, Señor, avanzar. Permítenos avanzar en ti, Señor, en lo que tú eres, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.